espacio de conversación de pivotes Pivoteando para conversar con Joaquín Sierpe, Caco, economista de pivotes sobre la ley Lafkenche. ¿Cómo estás, Caco? Bien, ¿y tú, Anto, cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bueno. Bueno, tú has estado detrás de esta propuesta de pivotes para reformar la ley Lafkenche, pero para partir esta conversación, cuéntanos primero qué es lo que es la ley Lafkenche. Bueno, la ley Lafkenche fue promulgada en el año 2009, es una ley no muy conocida, te diría yo, y últimamente ha tomado más revuelo. Esta ley lo que hizo básicamente, en términos simples, es crear los espacios costeros marinos para pueblos originarios, que la sigla para eso es los ENPO, una sigla, un acrónimo medio complejo de pronunciar. ENPO. ENPO. ¿Y qué es un ENPO? Te preguntarás tú inmediatamente. Un ENPO es un espacio marítimo en el borde costero delimitado que una comunidad indígena o una asociación de comunidades indígenas solicitan. Estas asociaciones de comunidades tienen derechos sobre qué se hace en este espacio, en qué tiempo se pueden hacer, quiénes pueden hacerlo, y todo eso se define mediante un plan de administración. Lo que buscaba esta ley inicialmente era que el uso consuetudinario que dan las comunidades, consuetudinario se entiende las prácticas ancestrales que son representantes de la cultura de estas comunidades, fuese protegido. Y se ha ido extendiendo en el tiempo, cada vez ha ido agarrando más vuelo y en el último tiempo también en prensa y por distintos motivos que ya conversaremos, también se ha ido haciendo más conocida. Ahora, suena muy bien la ley. ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Por qué es necesario reformarla? Suena muy bien y de hecho cuando se aprobó en su momento nadie advertía ninguna de las complicaciones que hoy en día tiene. La ley dice que cuando tú solicitas un espacio costero marino de pueblos originarios, un ENPO, pasan ciertas cosas inmediatamente. La primera es que cualquier solicitud que esté sobre ese espacio que tú solicitaste, dígase, yo soy una comunidad, llego al espacio, digo, quiero solicitar este lugar, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura me lo acepta, subpesca. Cualquier solicitud sobre esa área se suspende. ¿Solicitudes de qué te preguntarás tú? Pueden ser solicitudes de concesión de acuicultura, de concesiones marítimas, áreas de manejo, entre otras. ¿Incluye turismo, por ejemplo? Incluye cualquier afectación de terceros que se quiera realizar en el área y que necesite algún tipo de autorización por parte de la autoridad, autoridad marítima. Uno dice, bueno, ¿sabes qué? Mientras existan plazos que limiten el tiempo de tramitación en que su pesca, CONADI y las otras instituciones involucradas definan si se otorga este ENPO y sea un plazo relativamente breve, esto la verdad que no debería ser mayor complejidad, no debería presentar mayor problema. ¿Cuál es el tema? Es que a pesar de que la ley dice que esta tramitación no debería pasar más de un año hasta que la comunidad sepa si le van a otorgar el ENPO o no, en promedio nosotros averiguamos con datos de subpesca que está demorando 6 años, algunas incluso más. ¿Qué pasa entre medio? Todas estas solicitudes que yo te mencionaba, que en la práctica son inversiones, lo que se traduce en ingresos, en trabajo y en desarrollo para las zonas donde están estos ENPO, que por cierto, sobre el 90% están en el sur de Chile, en las regiones de Araucanía hacia el sur, están suspendidas, lo que entenderás tú es un problema grande para la inversión. Eso por una parte, y eso va acompañado de que las solicitudes, lejos de ser espacios chiquititos, como se pensaba en un comienzo, están siendo de cientos de miles de hectáreas, lo cual te afecta un montón de espacio y te genera todas las complicaciones que ya te he mencionado. Oye, Caco, tú eres de Puerto Montt. Así es, Puerto Montino. Y estuviste hace poco, además, recorriendo el sur, visitando tus tierras, conversando también con muchas personas de la zona respecto a cuáles son las implicancias también para la comunidad de la ley Lafkenche. Cuéntanos un poco lo que observaste, lo que conversaste. Sí, es bien drástico el contraste que uno puede hacer entre lo que se ve no solo en Santiago, yo te diría que en cualquier región hacia el norte de la Araucanía, y lo que uno puede ver en la zona misma respecto a esta ley. Uno pasa de que te pregunten qué es la ley Lafkenche, qué significa Lafkenche, a conversar con personas que no necesariamente están vinculadas a actividades productivas que sean afectadas por la ley, pero que conocen los problemas que está generando en el sur. Nosotros, por ejemplo, por dar un par de ejemplos, cuando fuimos al sur pudimos conversar con caletas de pescadores, pudimos conversar con el equipo de la gobernación regional, el equipo de borde costero, con gremios empresariales, también con gremios de trabajadores, y la verdad que la preocupación es bien grande, yo te diría por dos aspectos. Uno, el aspecto que ya mencioné un poco, que es el económico. Conversábamos con emprendedores que nos decían que comenzaron en el año 2015, emprendedores que no estamos hablando de grandes empresas, sino estamos hablando de
personas que, por ejemplo, van a abrir una pequeña planta de procesamiento de algún tipo de pesca, erizos, por ejemplo. Y partieron en el 2015 con el proyecto y la verdad tuvieron que venderlo el año 2024 porque el año 2015 se solicitó un ENPO donde querían hacer la extracción de los productos y hasta el día de hoy ese ENPO no se ha tramitado. Y por tanto se aburrieron, la inversión ya dejó de valer la pena y finalmente eso se tradujo en que no se generaron los ingresos ni los empleos que esa inversión hubiera generado. Eso es como un ejemplo básico, pero nosotros tenemos datos que encontramos desde Pivote y que muestran que en todo el tiempo que los ENPO han estado en tramitación, más de 500 solicitudes de concesión de acuicultura y casi 900 solicitudes de concesión marítima han estado suspendidas. Eso es un número tremendo y te hace ver el impacto que está teniendo en la zona, que por cierto, saliendo de una pandemia, no está para darse el lujo de perder oportunidades de inversión. Esa es la parte económica. Y la otra parte es la parte más social. Claro. Porque esta ley está generando roces, particularmente entre quienes piden los ENPO, las comunidades indígenas, y los otros interesados que también quieren usar el borde costero, y no solamente el borde costero, también tierras adentro. Nos dan un par de ejemplos. Cuando se solicita un ENPO, ha pasado muchas veces que comunidades indígenas que están solicitando piensan que por el mero hecho de solicitar pueden también pedir, por ejemplo, usos de pozos, de caminos, que están frente a las zonas que están solicitando en tierra. ¿Y eso no entra dentro de la ley? Eso no entra dentro de la ley, pero como es una ley que la verdad, tanto en su tramitación como en su implementación está muy poco fiscalizada, se presta para un montón de roces. Y los mismos gremios de trabajadores nos decían, y así se ha visto en protestas en Puerto Montt, en Aysén, en Chiloé, que esto sigue creciendo, la verdad en términos sociales va a actuar como una bola de nieve y que puede tener repercusiones bien grandes. Por tanto, yo creo que una principal preocupación de la política pública debería ser hacerse cargo de esto en el corto plazo, porque si no, cuando estalle, eventualmente, ojalá no sea ese el caso, puede generar problemas mucho mayores. Hoy día hay algunos proyectos de ley para reformar esta ley, pero también Pivotes tiene una propuesta para reformar la ley Lafkenche. Cuéntanos un poco de qué se trata esa propuesta. Sí, nosotros cuando empezamos a ver este tema había un proyecto que estaba en discusión, que es un proyecto que sigue en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. Ese proyecto acaba de ser aprobado en general en la comisión, ahora se tienen que presentar indicaciones, pero también se presentaron dos proyectos más, uno en la Cámara de Diputados, la autora principal es la diputada Marcia Rafael, y otro en el Senado con el senador Castro Prieto. Lo que nosotros hemos visto es que existe un mayor interés y enhorabuena, una mayor preocupación de que haya una reforma a la ley Lafkenche. Hemos visto que los proyectos van en la línea correcta, sin embargo todavía no van a hacerse cargo correctamente de los principales problemas y los incentivos perversos que genera esta legislación, que es a solicitar ENPOs de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque sabemos que se van a poder frenar ciertas inversiones que están en la zona con relativa facilidad. Claro. ¿Y cómo cambiar eso? Eso se tiene que atacar desde distintos frentes. Nosotros en Pivote hicimos una propuesta que muy explícitamente se llama Propuesta de Reforma a la Ley Lafkenche, y la pueden encontrar en las redes sociales y en la página web de Pivote, que tiene varias medidas. La primera que nosotros consideramos más importante es limitar el número de solicitudes que son admitidas a trámite. Eso se puede hacer con un examen de admisibilidad, que sea exigente y que realmente verifique que las solicitudes que se ingresan tengan un mérito para ser analizadas. O sea, que efectivamente las comunidades tengan sus actividades en esa zona, por ejemplo. Así es. Que exista un primer filtro inicial que sea exigente, porque actualmente uno cuando presenta una solicitud es más una mera formalización de trámites que están especificados en la ley que una verificación de que haya un mérito real para que sea analizado. Y por tanto las solicitudes entran en grandes cantidades, entran con tamaños que, como bien te mencionaba, son desproporcionados y eso te genera un montón de problemas. Y por tanto es importante tener un examen de admisibilidad inicial que sea serio, que sea exigente. Eso por una parte para poder hacer el filtro inicial. ¿Qué pasa después? Nosotros, como te mencionaba al inicio, hay una suspensión de las solicitudes que están en el área que yo estoy pidiendo. Pero actualmente nosotros no sabemos, y más precisamente quienes realizan inversiones, incluso las mismas comunidades indígenas, no saben si es que su ENPO o su solicitud, por ejemplo, de concesión marítima se va a resolver en 1, 4, 8 años. Claro. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que, en primer lugar, esa suspensión no comience cuando yo solicito el ENPO,
sino cuando CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, haya verificado el uso consuetudinario, que es un paso posterior. Claro, que es en el fondo el primer filtro que tú me mencionabas también. Sí, así es. Que cuando la CONADI diga, efectivamente, se hizo uso consuetudinario de este espacio, ahí recién se suspendan las solicitudes. Eso por una parte, y que además la suspensión no puede hacer más de 1 año. Esto es de toda lógica si uno, atendiendo a la ley, ve que no debería demorarse más de 1 año la tramitación de cualquier espacio. De igual forma, nosotros proponemos otras medidas que son igualmente relevantes, como por ejemplo que la CONADI, en vez de verificar, cuando verifique este uso que yo te digo, este uso ancestral, pueda verificarlo parcialmente. ¿Qué significa esto? Yo solicité 10.000 hectáreas como ENPO y la CONADI diga, ¿sabe qué? Yo revisé y las 10.000 hectáreas que usted está pidiendo, la verdad que solo pudimos verificar 500 hectáreas. Y de esas 500 hectáreas siguen el proceso. Eso se hace actualmente, mas no está explicitado en la ley y por tanto hay un incentivo bien grande de la CONADI, que por cierto su rol por ley es la preservación de los derechos de los pueblos originarios, a aprobar todo el ENPO que se está tramitando. Además de eso, nosotros tenemos un par de medidas que son de corte más atendiendo la complejidad de la tramitación que tendría una reforma. Yo te diría que la más importante es una mesa de diálogo que nosotros queremos formar. ¿Por qué? Porque este proyecto necesariamente necesita una consulta indígena. ¿Por qué? Porque se modifican derechos, modifica una ley que puede afectar derechos de comunidades indígenas a lo largo de Chile. Esa y otras medidas nosotros creemos que pueden atender los problemas más graves y más urgentes, que son los temas de plazo y de espacialidad de los ENPO. Y que, por cierto, si es que fueran incorporados a través de indicaciones o a través de nuevos proyectos de ley que se presentaran y fueran aprobados en el corto plazo, serían una solución no completa, pero al menos ayudarían a eliminar o a suavizar los principales efectos que la ley está teniendo. Bien interesante. Y cuéntame también, Caco, ¿por qué Pivotes entra en este tema? Nosotros en Pivotes tenemos 4 temas fundamentales, que son los que nosotros investigamos. Educación, institucionalidad pública, recursos naturales y mercado laboral y pensiones. El último en un solo tema. ¿Y esto entra dentro de recursos naturales? Esto entra dentro de recursos naturales. Nosotros en un comienzo no partimos investigando la ley Lafkenche. Nosotros partimos con un estudio de salmonicultura para hacer un diagnóstico de lo que pasaba en una industria importante, la segunda mayor exportación de Chile, como es la salmonicultura. Y en las conversaciones nos dimos cuenta que salía constantemente el tema de la ley Lafkenche, la ley Lafkenche, la ley Lafkenche. Fuimos investigando, empezamos a ver que el alcance que tenía era muy grande, pudimos encontrar esta información de la cantidad de solicitudes de concesiones que estaban suspendidas y nos dimos cuenta que era un tema a nivel relevante. Nosotros nos hemos dado cuenta que al parecer esto sí es un tema que merece ser investigado. Así, por ejemplo, lo hemos notado en que se hayan presentado proyectos de leyes nuevos desde que nosotros comenzamos a investigar el tema, de que, por ejemplo, se haya instalado en el debate público, tanto en prensa, en columnas de opinión, mismos candidatos presidenciales, como Evelyn Matei lo han mencionado en ciertas charlas que han estado, que es un tema que tiene que ser atendido. Y la verdad nosotros comenzamos así, investigando y viendo que era un problema que afectaba a las comunidades, pudimos comprobarlo in situ de que efectivamente estaba generando problemas y ahora estamos impulsando una reforma que ojalá pueda corregir los principales fallas. Bueno, muchas gracias, Caco, y muchas gracias por participar de esta conversación en este nuevo espacio de Pivotes, Pivoteando. Los invitamos a conocer más sobre la ley Lafkenche en nuestra página web, también en nuestras redes sociales y a suscribirse también a nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias.